Bueno, ahora vamos a ver cómo se llama el tema de capacitancia. Es un nuevo tema, es un tema muy interesante que tiene que ver con interruptores, placas, baterías, campo eléctrico y todo ello, ¿no? Por ejemplo, primero que nada, para poder entender el problema, voy a dibujar dos placas. Tengo una placa de esta manera. Tengo una placa de esta manera. Y también se tiene otra placa de la misma manera. Déjenme dibujarla lo más real posible, por así decirlo. Más de 3. Ahí está. Listo. Ahí más o menos, ¿no? Originalmente son dos plaquitas, pueden ser de aluminio, dos placas, ¿sí? Que entre ellas, cholones, hay una... Se le conecta, lo voy a poner otro color. Se le conecta un interruptor. Son dos par de laminitas, se le va a conectar un interruptor. El interruptor puede ser de la siguiente manera. Bueno, lo voy a quitar así para que me deje hacerlo. Está abierto el interruptor, ¿sí? Y ese interruptor, pues, este interruptor tiene una pilita, una batería por ahí, que sería como se llama, una fuente, pues de voltaje, ¿no? Entonces, esa fuente de voltaje regularmente es una batería, puede ser de 9 voltios. Le voy a quitar esta parte porque si no se va a estar activando. Ahí está. Esa batería va a tener, pues obviamente, una parte positiva y una parte negativa, ¿ok? Esa batería genera un voltaje, ¿sale? Y normalmente cuando tengo un interruptor completamente abierto, esta está cargada neutralmente. Neutralmente se refiere a que tanto tiene carga positiva como negativa, ¿sí? Porque está abierto el interruptor. Ahí todo bien, todo bonito, para poder definir la capacitancia, ¿no? Este que está aquí, les decía, se le conoce como interruptor. Creo que ya la mayoría lo conoce. Interruptor, ¿sí? Ahí se me fue la C de más. Y muy en ello también, esto tiene una distancia entre placas. O sea, es muy relevante. Para poder entender esto, vuelvo a repetir. Tengo, ahí ustedes hacen la pila más grandecita. Tengo dos placas, dos láminas, vaya, cargadas neutralmente, ¿sí? Porque está abierto el interruptor. Aquí tenemos conectados por medio de un cable de cobre, por ejemplo, un conductor. Los mejores conductores de electricidad, pues ya sabemos que los más económicos, viables para la vida cotidiana, son los de cobre. Y tengo una fuente de voltaje, una pila. 9 volts pueden ser. Entonces, al momento de tener abierto el interruptor, aquí las variables relevantes son la distancia que hay entre las láminas, ¿sí? También me va a interesar
el área de cada lámina. Las láminas van a ser iguales. Ahí no voy a tener ningún problema. Láminas igualitas. Sí. Entonces, ahí está abierto. Está abierto el interruptor con esa distribución de carga. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo cierro este interruptor? Este que está aquí. ¿Qué va a pasar al cerrarlo? Ok, vamos a ver. Entonces, voy a poner otra vez las mismas dos plaquitas. Ahí denme chance nomás para la dibujarlas. Las mismas dos plaquitas. Estas dos plaquitas. Ahí va una. Entonces tiene que ser primeramente para poder entender la definición de capacitancia. Las dos plaquitas están de la siguiente manera. Ok. Tenemos el mismo interruptor, pero ¿qué es lo que tiene ahora? La ventaja de este interruptor, lo voy a hacer sin la marca así, arriba. La ventaja de este interruptor es que ahora lo cerramos. ¿Va? Voy a hacer la pila más grandecita. Voy a cerrar el interruptor. Entonces, para ello, si cerramos el interruptor, tenemos la misma pila, ¿no? El mismo voltaje. ¿Va? Acuérdense que la pila tiene una parte positiva y una parte negativa. De hecho, incluso tendría que cambiar los colorcitos, ¿no? Empieza, plebes, a viajar los electrones de esta placa. Al momento de cerrar el interruptor, lo cerré, lo bajé. Al momento de cerrar el interruptor, plebes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que estos electrones van a empezar a fluir, de tal manera para la otra placa y se va a lograr que se equilibren las cargas. Por ejemplo, empezamos fluyendo desde la lámina de arriba que tiene la carga neutra positiva y negativa. Entonces se le van a quitar todos los electrones, van a pasar por toda la carga, por todo el interruptor, como va a estar cerrado, va a pasar por todo, ¿cómo se llama? El conductor. Y esa carga de electrones se va a pasar para la otra placa y la va a equilibrar. ¿Sí? La va a equilibrar, eso es lo que va a hacer. De tal manera que la parte de arriba, una disculpa. Aquí se me pasó una situación. Aquí era carga positiva y aquí negativa, ¿no? De tal manera, pues sí, pues si no, ¿cómo fluiría para acá? Entonces, al momento de hacer esto, el voltaje igual, el mismo, se van a equilibrar las cargas, las plaquitas, se van a equilibrar de tal manera que pues tanto arriba como abajo van a tener diferentes cargas, pero con la misma situación. Entonces, en este caso, esta va a ser la carga positiva y esta va a ser la carga negativa, como ustedes lo logran ver aquí. Entonces, al hacer ello, igual tienen la distancia enfocada entre láminas, entre placas. Tiene un área aquí y ya sabemos que tiene un área acá. Entonces, al pasar esto, recordemos la definición de campo eléctrico, cómo se iba. Entonces, cuando pasa ese caso de que ya se cerró el interruptor, va a pasar algo muy interesante. Empieza a haber campo eléctrico. Arriba no, porque estaban completamente neutras.
¿sale? Es una infinidad ¿cómo se llama? Para representar el campo eléctrico es una infinidad de vectores, ¿no? Yo voy a poner una sola representación, pero es una infinidad, ¿sí? El campo eléctrico, acordémonos que se conoce como E, ¿sí? Entonces, ahí se va a ver el campo eléctrico, pues obviamente va a haber la dirección va a ser siempre de positivo a negativo. Como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, como nos damos cuenta aquí, ahora sí podemos definir la capacitancia. Al momento de tener esto, donde cerramos el interruptor y generamos tanto la parte positiva al viajar los electrones por la pila de voltaje y luego transmitirlos por medio de un conductor a la otra lámina y hacerlo de la carga negativa en la parte de abajo con una distancia y la misma área de las láminas. Pueden ser diferentes áreas, ¿no? Pero originalmente se procura poner la misma área. Esto hace que se genere el campo eléctrico, siempre va de positivo a negativo. Y aquí la capacitancia es esto, es ser capaz de almacenar energía en este, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos decir? En este componente. Aquí formamos un componente. Entonces, eso es lo que vamos a definir. O sea, lo que hicimos aquí es capaz de almacenar energía. Es lo que hace un capacitor. ¿Sí? Capacitancia y capacitor suenan muy parecidas. Pero ahorita vamos a ver primeramente, siempre que ponemos nuevas variables, tenemos que poner cada una de ellas que es Q, pues ya saben que se mide en coulombs. Ahorita seguimos la parte de la situación de la capacitancia. Acordémonos que es campo eléctrico. ¿Va? Que se mide en newton sobre coulomb. D es la distancia entre las dos placas. Procurarla tener en metros. A es el área de cada placa. Pues en metros cuadrados, ¿no? Y este símbolo, ahorita lo vamos a usar, se llama phi. Ahorita vamos a ver qué es. Se le pone, la letra griega es phi, ¿no? Acordémonos que este que está aquí, lo que formamos ahorita en todo con los elementos que usamos, formamos un componente, ¿sí? Para poder almacenar energía, carga eléctrica, aquí dentro de ella, ¿sí? De hecho, podemos jugar con el componente. Los routers y todo tipo de cosas por dentro de ¿cómo se llama? De los elementos tecnológicos tiene ¿cómo se llama? Capacitores que generan esto que les estoy diciendo. La fórmula se conforma como la vamos a ver ahorita. Entonces, hasta ahorita pues vamos viendo. Entonces ya podemos definir lo que es capacitancia con esto que está aquí. No la voy a borrar. Vamos a definir la capacitancia. Voy a poner capacitancia. Emma lo va a poner como con más formalidad. Capacitancia. Y fíjense aquí la definición, si la leemos, ¿cómo coincide con lo que estamos platicando? Pues, o sea, para poder formar un componente como esto, pues tenemos que tener la pila, el conductor, las plaquitas, y las plaquitas las podemos formar nosotros. Y distanciarlas, o sea, conectar el conductor
Ah, y tener un interruptor. Son esos los elementos claves para poder formar la componente, el componente este. Capacitancia. Es la capacidad, fíjense bien, capacidad, como su palabra lo dice, capacidad de un componente, o sea, este que estamos formando, para recoger, porque también recoge, y almacenar energía en forma eléctrica. Esa es la clave. De ahí viene la capacitancia. Ya bien entendido esto, con la situación que dibujamos aquí, que originalmente teníamos el interruptor abierto y lo cerramos, fíjense lo que forma. Al cerrarlo, pues forma eso, el capacitor, que hay una capacitancia, que es la capacidad, ¿sí? Del almacenamiento de la energía en forma eléctrica. Ahora pues vamos a ver cómo se calcula. Entonces, la capacidad, perdón, la capacitancia se calcula de la siguiente manera. Y voy a poner la ecuación con otro color. C es igual a Q entre V. Así de sencilla la ecuación. Pues vamos a poner qué es cada cosa. Donde, fíjense bien la nueva unidad de medida que vamos a manejar. Tal vez más de uno ya la había conocido o ya la había escuchado. Donde C se le conoce como capacitancia. Si a mí me piden la capacitancia, solamente voy a dividir la Q entre la V. Y la capacitancia, plebes, es una unidad de medida entre coulombs y diferencia de potencial o voltaje, que es lo mismo que un faradio. Faradio es la nueva unidad de medida, ¿sí? Que vamos a manejar para la capacitancia. Si yo quiero medir la capacitancia, plebe, lo voy a medir en faradios. Q es la carga eléctrica, la que es posible de almacenar en forma de energía. En forma de eléctrica, pues. Y la carga eléctrica, pues no está más que en coulombs. La V es la diferencia de voltaje. Esa está en voltios. O V. Voy a poner aquí a un lado. En el sistema, porque recuerden que manejamos casi siempre dos sistemas, el internacional y el inglés. Todos los que manejamos aquí es en el sistema internacional. Ahí no ocupo, ¿no? ¿Va? Esa es la fórmula. Entonces, también puede existir la fórmula de qué tal si me pide Q. Q sería igual a, despejando la ecuación, la V la paso de dividiendo a multiplicando. Por eso solamente es pasarla dividiendo a multiplicando. Y si me pide V, la puedo despejar de aquí, la otra fórmula. La V del lado derecho, si nos damos cuenta, la que le estorba, por así decir, la C está multiplicando, pasa dividiendo, es Q entre C. Y listo. Son las tres que me pueden pedir. Y de una vez, antes de pasar a la representación, de una vez voy a poner lo que es capacitor. Capacitor. ¿Qué es un capacitor? Pues viene la capacitancia, ¿no? Que ya lo hemos manejado aquí ahorita. Capacitor lo vamos a definir.
Ahora sí, es el componente que creamos. Componente o dispositivo también se le llama. Que recoge y almacena energía en forma eléctrica. ¿Sí? Uno es la capacitancia, es capacidad de ese componente, y el capacitor es el componente que creamos. ¿Cómo lo creamos? Con el interruptor, con todo ello, ¿no? Todo lo que conlleva. Entonces, ahora voy a hacer la representación de cada uno de ellos. Recordemos que, pues, en la física, además de tener los elementos aquí de qué es cada cosa y ello, debemos de saber qué es, cómo se representan en la física los capacitores, los componentes estos, ¿sí? Por medio de dibujos. Entonces es lo que voy a representar aquí. Por ejemplo, voy a poner aquí representación. Me estoy yendo tranquilo para que lo entiendan, ¿no? Representación. Y ordenando mis ideas para darle un mejor entendimiento y irme lentamente. ¿Cómo va a ser la representación, please? Miren. La representación de todo este componente que estamos manejando aquí es de la siguiente manera. Esos tienen la misma longitud, ¿sí? La pila se representa del lado izquierdo, así como la estoy poniendo, una más grande y una más chica la línea, y en el capacitor, ¿no? Y la otra parte, en todo el diagrama, y la otra parte es el capacitor. Sí, son las mismas líneas. Si nos damos cuenta, son del mismo tamaño las líneas. Es la representación. De hecho, hay veces también que se pone de esta manera. Bueno, aquí está por separada. O también lo podemos encontrar en algunos libros de esta manera. O sea, la representación de cuando tenemos un capacitor es con las mismas líneas, del mismo tamaño. O también podemos tener una línea por un lado y la otra sería curva. Así la manejan algunos libros. Esa también sería... Y aquí va la carga, ¿no? Aquí. Ahí está. Va. Esa es otra de las formas que se puede manejar. Y pues, obviamente, como les decía, plebes, podemos tener... Ahorita no les puedo mostrar como tal con dibujos, pero sí les podría poner algunos en internet viéndolos cómo son los capacitores. ¿Sí? Los capacitores, miren. Ejemplos, por ejemplo. Ahí están, miren. Si ustedes se dan cuenta, en la vida cotidiana los capacitores son así. Así, esos dibujitos, como cilindritos así. Son de varias formas, ¿no? Ahí están, miren. Ahí están los... Y ahí está el símbolo. La representación es el símbolo que les estoy diciendo. Este aquí, que estoy encerrando con azul. Aquí se ve la curvita que les decía. Y el capacitor... En la vida cotidiana, cómo se compran en las electrónicas, ¿sí? Ahí están muchos de ellos, hay de diferentes valores. Acuérdense que el cálculo, aquí están, el cálculo se mide en faradios. En faradios. Ahí están los capacitores, ¿sí?
si podemos verlo afortunadamente. Y ya sabemos la ecuación. Acuérdense que, ahí está la representación, ¿no? Acuérdense que en faradios, si usamos lo relevante que hemos dicho anteriormente cuando manejamos, bueno, aquí voy a ponerlo, cuando manejamos prefijos en faradios, estamos hablando de capacitancia. Se confunde mi paréntesis con un aceno. ¿Qué tenemos? Miren. En faradios podemos tener milifaradios. Y recordemos que el mili es 1 por 10 a la menos 3. Puede estar en cualquier unidad de medida, los mili, micro y nano, ¿no? Los prefijos, casi. Y el microfaradio podría ser 1 por 10 a la menos 6 faradios. El nanofaradio le correspondería 1 por 10 a la menos 9 faradios. Sin quitar la unidad de medida del faradio, no, el que se quita es, para ponerlo como potencia de base 10, se quita el prefijo. El prefijo picofaradio, ese casi no lo usamos, es 1 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Sale? Y acuérdense que el faradio viene por Michael Faraday, que ya obviamente estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Michael Faraday fue el que hizo todo el invento de esto. Se deja su nombre, ¿no? Entonces, podemos, ¿cómo se llama? Estábamos hablando del sistema internacional, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de presión en pascales, la presión se mide en pascales, o PA, la presión del agua, de donde quieran. Por ejemplo, puede ser kPa, kilopascales. Esto es lo mismo que 1 por 10 a la 3, los positivos ahora, pascales, si se dan cuenta, puede aplicar para cualquier unidad. Megapascales, puede ser 1 por 10 a las 6 pascales. O gigapascales, también pueden ser más, ¿no? 1 por 10 a las 9 pascales. Puede ser con muchas unidades, también de velocidad. Entonces, eso nos conlleva el problema número 1. Este va a ser rapidito, ¿sí? Número 1, voy a resolverlo de una vez. Ya que se entendió, voy a poner 1. Calcular la carga del siguiente capacitor. Y su representación, plebes, es de la siguiente manera. ¿Qué color lo pusimos aquí? Morada. Tenemos lo siguiente. Tenemos la pila. La pila tiene 3 volts y tiene 1000 microfaradios. ¿Sí? Ahí está. Que de hecho proviene de un elemento que es una plaquita que se le conecta una pila
y que tiene un capacitor. Obviamente estamos estudiando solamente uno porque a veces tiene bastantes, ¿no? Depende de dónde se saca, si de un router, si de un celular, depende del aparato electrónico, ¿no? Pero esta es la representación, ¿va? Ya si lo llevamos a algo ya en la vida cotidiana, pues tendría que ser esa plaquita que les digo. Una placa, ahorita les muestro en la siguiente clase cómo sería la placa con ese capacitor. Entonces, ¿qué tenemos? Lo vamos a resolver en azul. Pues tenemos que de datos nos pide la carga, la Q. Nos da el voltaje, son 3 volts. Nos da la capacitancia, que son 1000 microfaradios, o sea, 1000 por 10 a la menos 6 faradios. Y luego, pues la fórmula que vamos a aplicar, ya la tenemos por aquí arriba. Nos pide la carga, esta. Se borró sin querer, se activó, es esta. C por V. Ya la tenemos despejada. Que parte de la misma no dedujimos, pero que ya sabemos cómo está el show. El procedimiento lo voy a hacer de este lado, porque no me va a caber el lado derecho. Eso es lo de menos. Procedimiento, plebe. Acordémonos que es aplicar la fórmula Q es igual. ¿Cuánto vale la capacitancia? Son las 1000 por 10 a la menos 6 faradios. Multiplicado por 3 volts. Y si yo multiplico, acuérdense que se multiplican los valores. Este y este no tiene potencia. ¿Va? Entonces son 3000 por 10 a la menos 6. ¿Qué queda la carga? La carga queda en coulombs. ¿Ok? Porque acuérdense que el faradio en unidades de medida, acá arriba lo pusimos ahorita, el faradio no es más que, aquí está, coulombs entre volts, entre voltios. Entonces si yo tengo coulombs, que es el faradio, entre voltios, multiplicado por voltios, que está aquí, o sea, aquí estoy diciendo las unidades, se eliminan y quedan coulombs. Es el análisis dimensional que habíamos platicado. Entonces el resultado, plebes, quedan coulombs. Pero ¿qué pasa con esta potencia? La podemos cambiar. Puede quedar como 3000 microcoulombs. Y ahí está el resultado. Ese es el resultado del problema número 1. Ahí terminamos la clase número 1 de capacitancia.